Primera de Corintios capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 23. Creo que están de acuerdo conmigo que hay una gran diferencia en cantar cualquier canción a Dios y cantarle un himno con contenido verdaderamente bíblico. Una adoración que en sí misma es una edificación, que es una predicación por sí sola. Teniendo en mente de verdad lo que acabamos de cantar, veamos de versículo 18 hasta el 23, dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. En este párrafo que acabamos de leer desde el 18 al 23 es una conclusión preliminar de lo que Pablo está tratando desde el capítulo 1, versículo 18, que nosotros hemos visto las últimas semanas. Lo último que estuvo tratando, el último párrafo que fue la semana pasada que estuvimos hablando, Pablo le ha estado describiendo a la iglesia y le ha estado diciendo sobre el cuidado que debe tener desde el capítulo 3 de el problema que tenían en una carnalidad, un problema que era interno. Ciertamente el mundo es una influencia negativa, pero lo que agravaba el problema no era el mundo, sino la carnalidad, la inmadurez del propio creyente. Después nos dice y nos enseña cómo debemos ver nosotros a los siervos de Dios. Ellos son siervos, constructores. Y también entonces, a pesar de, después de decirle que Él ha puesto el fundamento, el cual es Jesucristo, entonces nos dice que debemos tener mucho cuidado de cómo edificamos y de cómo construimos dentro de ese templo. Ese repaso, el repaso de la semana pasada entonces es que tenemos que tener cuidado con nuestras motivaciones y cómo edificamos. Que se está edificando el templo de Dios y hablábamos de esa naturaleza que tiene el templo de Dios, cómo lo debemos comprender. No es una estructura física, sino que el templo de Dios es los propios creyentes, quienes son piedras vivas, edificados como casa espiritual para morada de Dios en el Espíritu. Y si nosotros entendemos que cuando la iglesia está reunida, en ese momento, ella se convierte en el templo de Dios, lo que significa que la iglesia reunida es el lugar más sagrado que existe en el mundo en este momento. Amén. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. De manera que despreciar la reunión de la iglesia es despreciar la presencia de Dios. Así como el judío tenía que ir al templo en Jerusalén, y ese quizás, yo no tengo el tiempo para ahorita, ni lo hice anteriormente, para que pudiéramos ver la importancia que tenía el templo físico en Jerusalén en el primer siglo, aquel templo que primero había construido Salomón, que fue destruido por los babilónicos, que después Herodes le construyó a los judíos, y que ellos tenían como una cosa importantísima que tenía que ver con su cultura, con su significado, con el contacto de Dios. Era el lugar donde Dios y el hombre se contactaban. Ahora Pablo dice que ese lugar es la iglesia de Dios, y de allí la importancia y la trascendencia de la iglesia, y que ellos tenían que ver cómo entonces, cada uno debe ver cómo edifica en la iglesia, cómo construye en la iglesia. Pablo entonces estuvo diciendo que sobre si ese fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Son los versículos precedentes a lo que acabamos de leer en el 18. Y nosotros decíamos que tenemos que tener cuidado cómo entendemos esa edificación.
que algunas personas toman ese texto y dicen que tienes que tener cuidado con tu vida personal, que si te dedicas mucho a la fiesta, al cine, a jugar, a entretenerte, al trabajo, estás edificando en heno, paja o hojarasca, madera. Entonces tú tienes que construir tu vida con calidad, entrega al Señor. Y aunque está muy buena la motivación, eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que mientras se construye, no es la vida personal. Porque dice que cuando el fuego la pruebe, si es quemada, él dice después, la persona misma que está construyendo será salvo. Entonces no puede ser la vida personal, no puede ser el carácter. No estoy diciendo que no tengamos cuidado con el carácter, pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Si el carácter de una persona es mala, entonces esa persona no es cristiana. Porque Pablo dice en Gálatas 5, 19 al 21, escuche, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. A veces, por si acaso, quiero hacer énfasis, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, uy, eso es muy malo, hechicería, uy, eso es satánico. Pero también dice, en la misma categoría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, son herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, lo que está diciendo Pablo, cuando esa obra de alguno que edificare sobre oro, plata, piedras preciosas, heno, madera u hojarasca, no se trata de la calidad como uno lleve la vida, sino los materiales con que se utilizan en esa construcción de ese templo. Y si el templo entonces son las personas, entonces hay algo muy interesante que tenemos que entender de este texto. Quería complementar la idea de la semana pasada. ¿Qué es entonces esa obra de cada uno? Primera a los Corintios capítulo 9 nos puede dar una idea. Primera a los Corintios capítulo 9 versículo 1 dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Para Pablo, entonces, lo que tiene en mente cuando dice la exhortación del capítulo 3, se refiere a todas esas personas a las cuales predicamos, invitamos, traemos a la iglesia, ayudamos, aconsejamos y tratamos como medios de Dios de ganar para Cristo. Y él dice, ten cuidado cuáles son las motivaciones y cómo se construye ese edificio, ese templo. Porque realmente para algunas personas son en verdad madera, heno y hojarasca. Algunas personas en realidad somos madera, heno y hojarasca. Y otros podemos ser oro, piedras preciosas y plata. Cuando el fuego la prueba, Apocalipsis dice que los ojos de Dios son como el fuego. Cuando viene el periodo de prueba, si la persona permanece, o si la obra de alguno, y esa obra que es la persona, en el periodo de prueba, lo cual para los cristianos está muy prometido, si la obra se desvaneciere, el fuego, como pasa con el heno o hojarasca, entonces se ve evidencia que no había una real conversión allí. En cambio, si la persona fue oro, piedras preciosas o plata, aunque pasado por fuego, este tipo de materiales perseveran. No voy a decir, yo soy oro para el Señor, porque Pablo lo que está diciendo es trayéndonos la mente, tiene en la mente, si usted lee primera de Crónicas, capítulo 29, cuando David construyó el primer templo, él reunió oro, plata y piedras preciosas para edificar el templo. Entonces esto es lo muy importante, que esas personas que nosotros instruimos, entonces queremos decir que en primer lugar
a quien está dirigido, y si lo queremos ver de manera práctica en esta iglesia local, esta exhortación en primer lugar está dirigido a aquellos dos hombres que son responsables de la enseñanza de la iglesia. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el énfasis que se hace? La iglesia, entonces reunida, debe hacerse una atmósfera donde el énfasis más importante es el fundamento, Cristo y su palabra, Cristo a través de las Escrituras. De otra manera, el edificio está siendo construido con materiales imperecederos. En segundo lugar, tiene que ver con todos aquellos que nosotros ayudamos, ya no solamente en la responsabilidad de los dos pastores, sino de todos aquellos que la iglesia trabaja, porque debería estar haciéndolo, y que cuál es la motivación. Algunas personas con muy buenas intenciones, yo no estoy diciendo que es malo en sí mismo, con muy buenas intenciones dicen, vamos a poner en la iglesia una especie de un culto con música moderna, rockero, como le gusta a la juventud, para que ellos vean que nosotros también nos divertimos y que no hay que ser un aburrido para ser evangélico. Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de eventos? Sí, vienen muchos jóvenes y viene mucha gente, pero ¿cuál es entonces el fundamento por el cual vienen? Porque la música es bastante... gusta mucho. O hagámosles los milagros. O prometámosle que van a prosperar. Dale con tu cucharita a Dios y Él te dará con su pailover. Entonces, todas esas cosas es construir y reunir, amontonar gente, como puedo decir con toda responsabilidad que ahorita hay reunidas personas buscando esas cosas, pero eso es madera, heno y hojarasca, y no es el fundamento el cual está puesto, que es Jesucristo. Entonces la gente a veces se pregunta, ¿y eso de la recompensa qué es? Aunque el Nuevo Testamento tiene mucho, y eso lo dijimos la semana pasada también, sobre la recompensa que se recibirían al final, podríamos decir hasta el momento que esa recompensa también puede ser la satisfacción, el gozo, es un gozo espiritual que solamente comprenden aquellos que lo han experimentado, cuando realmente se dan cuenta que fueron medios de Dios para bendecir y beneficiar a otras personas, exponiéndole el evangelio para que fueran salvos o dándole un consejo que realmente hizo que se anclaran su vida en su vida. Por ejemplo, eso fue lo que dijo Pablo cuando hablaba de las otras iglesias y el peligro que tenían de que ellas fueran desviadas completamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. Primera de carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 al 20. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. En el contexto, Pablo le llegaron unos mensajeros. Él decía, estoy preocupado porque me tuve que ir, por la persecución que tenía, tuvo que salir de Tesalónica. Y él dijo, dejé a la iglesia en una etapa que yo no la quería dejar. Y estoy como de alguna manera, ¿qué le habrá pasado a los hermanos? Él no podía regresar, pero envió a unos mensajeros. Y cuando los mensajeros vienen, le dan el reporte, la iglesia está más firme que nunca, no te preocupes. Entonces Pablo está respondiendo, ¿y cuál es mi gozo si no sois vosotros? Mi corona, o sea, mi recompensa es lo que acabo de escuchar, que ustedes están firmes, que ustedes están en la verdad. Y todos aquellos que realmente alguna vez has invertido tiempo, predicación, dinero, todo lo que sea oración por alguien, y tú al ver el tiempo o las dificultades que pasa, tú ves que sigue firme, eso para ti es mi gozo y mi corona. Mi gozo y mi corona, mi alegría, como dijo el apóstol Juan, yo no tengo mayor alegría que esta, el saber que mis hijos andan en la verdad. El saber que la iglesia, el hermano que ayudé, mi esposo, mi esposa, mis hijos, aquella inversión que he hecho por tanto tiempo y aún así están firmes,
ese es mi gozo, esa es mi corona, ese es mi premio. Más allá de que se hablen de recompensas en el día final. Por ejemplo, también lo dijo en Filipenses capítulo 2, versículo 16, unas hojas atrás. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Él hablándole a los de Filipenses, a los de Filipo, a la ciudad de Filipo, les dice, versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Porque nosotros, aquellos que tienen algún conocimiento básico y general de lo que fue la trayectoria del apóstol Pablo, sabe que este hombre pasó por mucho. Pero él dice, pero igual cuando ustedes están aferrados a la palabra de Dios, yo entonces tendré el día de Cristo, el día que Él venga, algo de que gloriarme, de que ustedes, de que yo, todo eso no fue en vano, de que no se desperdició. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 11 dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y esta es la nota más negativa, porque en este caso la iglesia había aparentemente, por el camino que había tomado, Pablo le está diciendo, ustedes cayeron de la gracia. Ustedes se alejaron del fundamento. Y yo estoy temeroso de que todo el trabajo que hice entre ustedes se vino abajo. Fue en vano. Entonces, podríamos decir que no hay mayor recompensa saber que a esas personas en las cuales desgastamos oración, tiempo, predicación, lo que sea que hayamos hecho, se mantienen en la fe. Y no hay mayor dolor y tristeza que haber hecho lo mismo por alguien y usted verlo hoy y no se congrega. No ama a Cristo. Qué tristeza, qué pérdida. Lo cierto es que todos nosotros, que digamos todos, que podamos decir ahorita que tenemos fe en Cristo, el fuego la probará. La hora de la prueba viene. Si alguno perseverare, recibirá recompensa. Si otro no. En la parábola del sembrador también vemos cómo todos recibieron la semilla y algunos la respuesta fue emocionante. La recibieron con gozo, pero cuando vinieron los afanes de la vida, que son la piedra, todas esas cosas, no había en realidad raíz. No había en realidad raíz. Por eso es que Pablo dice la importancia en Corintios, cuando él está hablando de que el fundamento es Jesucristo y nadie, absolutamente nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y a este crucificado, como lo ha explicado en el 2, por medio de la revelación divina que da por el Espíritu Santo, como también lo dijo más adelante, siendo todos siervos, teniendo el crecimiento y lo que da Dios, entonces no tiene nadie por qué gloriarse en los hombres. Y eso es el párrafo que acabamos de leer. Este párrafo lo podemos dividir en dos partes, y esas son las dos partes que vamos a ver el día de hoy. El 18 al 23 es un párrafo, lo vamos a dividir en dos partes, porque comienzan los dos de la misma manera. Es la conclusión de lo que él ha estado viniendo diciendo. Vienen como dice el versículo 18, nadie se engaña a sí mismo. Y el versículo 21, así que ninguno se gloríe. Son dos cosas que él está diciendo, lo cual no se deben hacer. En el primero, nadie se engaña a sí mismo. Si se creen sabios, háganse ignorantes. En el segundo dice, nadie se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Entonces, en estas ambas conclusiones, él soluciona o dispara hacia los dos problemas. Ellos disputaban en el nombre de sus dirigentes, y él dice, no se gloríen en los hombres, eso es una insensatez. Y entonces el segundo es, nadie se crea sabio según este mundo, y usando ese disfraz de la sabiduría, porque esa es la manera como el mundo precisamente
piensa o categoriza las cosas y nosotros no usamos la sabiduría del mundo. Veamos la primera parte, versículos 18 al 20. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. La exhortación, hermanos, comienza con ironía. Él dice, nadie se engañe. Si alguno se cree sabio, y Pablo en verdad está diciéndole, ustedes se creen sabios y no son ninguno sabio. Ustedes se creen más astutos, y ese era el problema que tenían, era que se creían sabios. Ellos se creían sabios, según lo que acabamos de leer. Ellos creían que tenían conocimiento. 1 Corintios capítulo 8, versículo 2. Vean la misma ironía. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Ellos se creían espirituales y no eran nada espirituales. Capítulo 14, versículo 37, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces vemos que hay una ironía, porque dice, ustedes se creen sabios en este siglo. Ustedes han agarrado las categorías mundanas, ustedes han agarrado los valores mundanos, ustedes se deslumbran por lo que el mundo se deslumbra, y resulta que el mundo ve a la cruz, que es ver nuestra verdadera gloria, como una insensatez. Y en realidad Dios ve la gloria de los hombres, la sabiduría de los hombres, como la verdadera locura. Entonces nos llama a volvernos ignorantes, porque Él dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Por qué Él dice, por qué Pablo me está llamando a mí que me haga un ignorante? Porque desde el punto de vista del mundo, la cruz es una locura, es una insensatez. Es alguien que solamente lo abraza y lo creen los ignorantes. Entonces Pablo está diciendo, nadie se gloríe en los hombres, nadie se engaña a sí mismo. Seamos gente de cruz, de la cruz de Cristo, del fundamento verdadero, no a través de las categorías mundanas. Porque en la cruz Dios ha vuelto todo al revés. Todo al revés. En la cruz la sabiduría es locura. La locura es sabiduría. La locura de Dios, que es Cristo. En la cruz la debilidad es fuerza. Pablo dice, entonces me glorío en que soy débil, porque cuando soy débil reposa sobre mí el poder de Cristo. En la cruz el liderazgo verdadero es servicio. ¿Usted quiere ser primero entre todos? Bueno, sea el más servidor. Él puso todas las cosas al revés. En la cruz, el pueblo de Dios se compone de gente que no es nada. Lo necio del mundo escogió Dios, lo vil y lo menospreciado y lo que no es. Pero a la vez ese pueblo posee todas las cosas porque posee a Cristo. Desde el punto de vista cristiano, perdonar es mejor que no perdonar. Desde el punto de vista mundano, la venganza es mejor. Desde el punto de vista cristiano, la pureza sexual es mucho mayor. Desde el punto mundano, mientras más mujeres tengo, es mejor. Mientras tenga dominio propio, revelo que tengo al Espíritu Santo. No, yo tengo que darle satisfacción a todos mis deseos. Seamos gente de la cruz. Es el mismo punto, pero al revés del capítulo 1, versículos 18 al 25. En el 18 al 25, si se recuerdan, él primero le dice que a los hombres la sabiduría de Dios, la cruz, es una insensatez. Pero aquí, en el capítulo 3, versículo 18, nos dice lo mismo, pero de otra manera, que la sabiduría de los hombres es la verdadera insensatez. Y que para Dios es una verdadera insensatez, y esa es la opinión al final que cuenta. Él nos dice entonces dos ilustraciones. El versículo 19 nos da el fundamento bíblico que Pablo utiliza para decir lo que nos está diciendo. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Escrito está, Él prende a los sabios en la astucia
de ellos. ¿Cómo es entonces esa insensatez de los hombres? Pablo utiliza una cita de Job, capítulo 5, versículo 13. En ese contexto está hablando uno de los amigos de Job. Cierto que el consejo en general no es bueno, porque más bien Dios después le recrimina a Elifaz por representar mal a Dios. Pero Pablo toma unas palabras de Elifaz que son verdaderas y habla acerca de que Dios le dice a Job, Elifaz le dice a Job, mira, Dios es más sabio y él atrapa a los sabios en la astucia de ellos. Es decir, la imagen es el de un cazador, el de una cacería, donde el cazador utiliza la habilidad de la presa o utiliza la cosa más fuerte de la presa para precisamente usarlo en contra de él. Un ejemplo de una cosa que escuché una vez acerca de esto es de que en algún lugar, realmente no recuerdo dónde, para cazar a los lobos, lo que hacen es, ellos tienen un instinto de que con el olfato huelen la sangre y eso despierta su deseo de comer a kilómetros. Entonces estos hombres lo que hacen es agarran un puñal muy filoso, lo mojan en sangre de animal, lo ponen bien y lo clavan en una especie de terreno. De manera que el lobo, utilizando su olfato, su poder para olfatear, llega hasta el cuchillo y comienza a lamer. Lo que él no se da cuenta es que a medida que empieza a lamer y le da calor al cuchillo, comienza a derretirse la sangre y él comienza a cortarse la lengua. Entonces cuando se corta la lengua, entonces sale más sangre y más fresca. Y el lobo se entusiasma más y le da más intensidad a la lamida. Pero resulta que él se está lamiendo de su propia sangre. A los minutos el lobo se muere porque se murió desangrado. Entonces, el poder y la fuerza más de la víctima cazada es utilizada para precisamente su propia destrucción. Pablo utiliza esa imagen para decir, la sabiduría de los hombres es una insensatez para con Dios, porque cuando el hombre está en su mayor estado, en su clímax más inteligente, se vuelve un necio. Lo que dijo en Romanos capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 21, versículo 22, profesando el hombre ser sabio, se hicieron necio y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, cuando los hombres profesan ser sabios aparte de Dios para negar a Dios, cuando los hombres utilizan las capacidades intelectuales y su capacidad de razonamiento dado por Dios, pero precisamente lo utiliza para negar a Dios, entonces Dios dice, en ese clima de supuesto elevado conocimiento, es el hombre más necio del mundo. Profesando creerse muy inteligente, es un necio. Es un necio. Inclusive, la traducción, si queremos ser más literales, asolapa esa traducción de decir es un necio, asolapa el texto más claro, porque una traducción más literal debería decir es un estúpido. Revela su mayor estupidez cuando niega a Dios. Después Pablo utiliza otro versículo, otra cita del Antiguo Testamento para precisamente colocar la insensatez de gloriarse en la sabiduría mundana, versículo 20. Y otra vez, o sea, diciendo como otra parte de la Escritura dice esto, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, podríamos ponerle comillas, y que son vanos, son vanos. Ese texto, el primero que le dije de Job 5, el segundo es el Salmo 94. Ese sí me gustaría que lo fuéramos a un momento ya sin perder 1 Corintios capítulo 3. Salmo 94. Y observen qué es lo que tiene en mente Pablo cuando dice la necesidad de buscar la sabiduría mundana. Vamos a leerlo desde el 1 hasta el 11. El versículo 11 es el que cita Pablo. Pero vamos a leer los versículos antecedentes para ver el contexto. Es una oración imprecatoria. Miren cómo dice. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate
Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, a tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended que, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son. Entonces él dice, la insensatez de una persona que actúa de manera impune, haciendo las cosas totalmente negativas y cree que se va a salir con la suya. Por cierto, que no es el tema, hermano, esto nos ayuda también y nos da consolación en medio de las dificultades que puedes estar pasando, sobre todo cuando alguien que tiene poder abusa del que no tiene poder. Y cuando es ese abuso, él dice, tranquilo, Dios se va a vengar. Dios no está pasando por alto las cosas, las tiene anotadas y un día va a pagar. Mía es la venganza. Entonces dice, así como se ve tan necio la persona que cree que puede actuar, porque Dios no ve, Dios no sabe, Dios no me va, lo que piense o haga, no me va a impedir hacer lo que yo quiero hacer. Bueno, un total necio, porque él va a recibir el pago de Dios. Entonces Pablo dice, teniendo esas dos imágenes, la de la cacería y la de los hombres que creen actuar con impunidad, que al final son necios, Pablo dice, por eso mismo, nadie se gloríe en la sabiduría de los hombres. Si quieren algo mucho más práctico, pero aquí tengo que tener cuidado con lo que voy a decir, porque se puede ser malentendido. En el contexto, estamos hablando de la edificación de la iglesia, de cómo laboramos. Yo también debo reconocer con mucha tristeza que hoy en día una iglesia o un lugar que se llame iglesia está fundada más por los valores y las categorías mundanas, la sabiduría de los hombres y no la palabra de Dios. Un ejemplo, ahorita básicamente se le dice a los pastores o a alguien que quisiera ser pastor o una iglesia para que sea relevante a la modernidad o a la sociedad, es que él debe ser un psicólogo. O una persona que está entrenada en la psicología tiene precisamente mejores herramientas que un pastor con su Biblia. Eso es poner la sabiduría de los hombres y quitar el fundamento de la verdadera sabiduría. Yo no estoy diciendo que si alguien es psicólogo ya es del diablo. No. O porque alguien estudió o está estudiando la psicología debe dejar la carrera del diablo. No, yo no estoy diciendo eso. O que un pastor o alguien, un hombre que se graduó en psicología y es llamado al ministerio no puede ejercer el pastorado. Yo lo que estoy diciendo es que a la hora de exponer y de la congregación, toda su predicación y el ministerio de la iglesia debe estar basado en el fundamento de las escrituras y no en la sabiduría de los hombres. Si dice algo con respecto a la sabiduría de los hombres, está edificando con paja, heno y hojarasca. Entonces, no busques eso, ya que ellos no tienen mejores herramientas. Por cierto, hermano, en primer lugar, prácticamente enseñan todo contrario a la Biblia. En ese sentido, el cristiano debe descartarlo. Y cuando dice algo que está de acuerdo con la Biblia, porque a veces no, pero es que dicen algo que está correcto, entonces es innecesario porque ya lo dijo la Biblia. Entonces es mentira, y lo digo con toda responsabilidad. Algunos cristianos creen que ir al psiquiatra o al psicólogo tiene mucho mejor resultado que ir a la consejería bíblica. Y quiero decirle, con toda responsabilidad, está fundamentándose en la sabiduría de los hombres. Y Dios dice, es una necedad. Es una necedad. No está mejor preparado un psicólogo
que un cristiano, sea quien sea, con la palabra de Dios. Si alguno oye mis palabras, decía el Señor Jesús, vendrá la lluvia, lo compararé a un hombre sabio, vendrá la tormenta, la lluvia, el río crecerá y esa casa quedará firme. Pero aquel que escucha mi palabra y no hace caso, yo lo voy a comparar a un hombre necio, que viene la lluvia igual, sube el río y su ruina será grande. ¿Por qué? Porque no estaba fundamentada en la roca verdadera, esto es Cristo. Entonces, por eso no podemos creernos sabios ignorando la sabiduría de Dios en la revelación de las Escrituras. Ahora, la segunda parte, esta es la primera parte que estaba diciendo, vamos a la segunda parte. Versículo 21 al 23 dice: no nos gloriemos ni seamos sabios, dice en el primero. Segundo dice: así que ninguno tampoco, la segunda conclusión, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo es de Dios. Si en el primer punto jactarnos en los hombres es erróneo, porque nos aparta, en este segundo punto, jactarnos en los hombres es erróneo, porque nos aparta de la herencia más grande que tenemos. Pueden que los corintios pensaban que tenían la mejor parte. Yo tengo la mejor parte, yo soy de Apolo. No, pero yo tengo la mejor parte, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Pero al mismo tiempo ellos se estaban robando a sí mismos. Porque resulta que Pablo, Cefas, Apolo eran siervos de Dios enviados a la iglesia para enriquecerla. Y al ellos mutilarse ellos mismos y no dejarse bendecir por estos hombres, resulta que ellos cometían una grande necedad, se robaban a sí mismos. Perdían la herencia más amplia. Ahora, Pablo toma ese problema particular que estaban pasando y amplía para ayudarnos a nosotros a tranquilizarnos en la vida. Pablo utiliza 5 elementos. ¿Qué quiere decir él cuando dice, cuando nosotros entendemos, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, es vuestro? Ok, eso lo puedo entender porque el problema era la división entre ellos. Pero, ¿qué dice entonces o qué significa cuando de repente él abre el abanico? Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo es de Dios. Algunos comentaristas dicen que Pablo enlista 5 cosas que tiranizan la vida de los hombres, cosas por las cuales nos inquietan. Él dice en primer lugar, el mundo tiraniza la vida de los cristianos. El mundo desea meternos en su molde. Exige tanto nuestras fuerzas y lealtad que raramente dedicamos un pensamiento al mundo por venir. Nos ata, nos hace creer que aquí está todo lo que es nuestro. El mundo nos seduce, nos llama, nos quiere alejar de Cristo. Y Pablo dice, no se inquieten por el mundo, porque el mundo es vuestro o está conquistado. Eso lo voy a explicar ahorita. Luego dice que la vida de manera similar nos tiraniza la vida porque nos aferramos a ella. Tanto que olvidamos que nuestra vida es como la neblina que está de repente y se desvanece. Nos olvidamos que Cristo dijo, no teman a los que solamente pueden matar al cuerpo, teman más bien a aquel que después de matar el cuerpo les puede matar el alma en el infierno. Y de alguna manera nosotros sentimos que la vida es la mejor posesión que tenemos y nos aferramos a ella de una manera que olvidamos cualquier otra cosa. La muerte se cierne sobre nosotros, es un enemigo implacable. Y aunque vivamos suprimiendo el pensamiento de que no, yo no me voy a morir, la innombrable, no digas eso, no lo llames, no diga eso. Eso simplemente revela que es un poder tiránico que está siempre presente. Lo presente y lo porvenir, dice Pablo,
La urgencia de todas esas cosas. Siempre estamos pensando, ¿qué voy a hacer hoy? ¿De qué me voy a vestir? ¿Qué voy a comer? Los venezolanos sobre todo. ¿Qué voy a comer mañana? Y se implantó esto. ¿Y qué va a suceder? Ahora sí nos embromamos. Ahora sí esto, lo otro. Todos estos detalles tiranizan nuestra vida. Pero Pablo dice que todo es vuestro, que todo pertenece a Dios, que Dios es soberano sobre todas esas cosas. Y cuando las miramos desde el punto de vista que realmente eso pertenece a Dios y porque nosotros somos de Cristo, entonces la manera de ver estas cosas es muy diferente. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que somos de Cristo y Cristo de Dios, el mundo lo vamos a ver como que pertenece a Dios y tiene el propósito de revelar su gloria. Que nos coloca en el punto ideal, que no debemos abusar de él, sino usarlo para sacar el provecho que debería tener. Mirarlo como los buenos dones que Dios nos da para contemplar mejor su gloria. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y que todo tiene sentido porque como pertenece a Dios, Dios ha prometido transformar también el mundo que Él creó para que refleje completamente la gloria que Él tenía como propósito que reflejar. Romanos 8:21 nos dice que la creación anhela ser librada de la esclavitud a la cual fue sometida. Eso dice que el desarrollo de la creación está encapsulado, enfrascado, que ella no logra su pleno desarrollo. Y eso es interesante porque nosotros, a pesar de que el mundo tiene algunas cosas feas, nosotros seguimos deslumbrándonos por las bellezas de los que nos presenta el mundo. Pero Pablo dice que aún esas bellezas están desarrolladas de manera limitada. El mundo no se ha desarrollado plenamente bien, no ha reflejado completamente la gloria para la cual fue diseñado. Y Dios dice, yo lo voy a liberar porque la resurrección de Cristo no solamente logró la redención de un pueblo, sino que también la creación misma será liberada de la corrupción de la cual fue esclavizada. Entonces eso nos lleva a tener una percepción correcta acerca del mundo. El mundo es el estrado de los pies de Dios, por lo cual lo uso, no abuso de él, como creación de Dios, como un don de Dios que me dio para disfrutarlo y reflejar su gloria. Luego dice, la vida y la muerte, pero vista desde el punto de vista de que pertenece a Dios y que nos pertenece a nosotros. La vida entonces la vemos como la esfera donde podemos servir a nuestro Salvador. No es algo por el cual nos aferramos de manera con locura o con desesperación. Nosotros sabemos que tanto la vida y sobre todo la muerte es el postrer enemigo que Cristo va a vencer. Primera a los Corintios capítulo 15. Versículos 21 al 26 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Los cristianos, aunque realmente la muerte es antinatural, y aunque la muerte en ese sentido no es un amigo que debemos mirar con romanticismo, pero de cierta manera nosotros podemos decir en base a lo que Cristo hizo por nosotros, que la muerte es nuestra también. La muerte, la cual es la disociación del cuerpo con el alma o el espíritu, donde el cuerpo queda inerte, sin vida, pero nosotros sabemos que por el sacrificio de Cristo, nuestra alma, nuestro espíritu está resguardado en Dios. Nosotros, hermanos, de hecho, el cristiano
Es el único que puede hablar así. Agarra la religión que tú quieras, el pensamiento que tú quieres, y el cristiano es el único que puede mirar la muerte con verdadera esperanza. Esperanzado en lo que hizo Dios por él. Que a pesar de que la disociación del alma con el cuerpo, él dice, como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Cómo es que una muerte es ganancia? Porque nos da lo más importante, lo más precioso, lo más glorioso, estar en la presencia de Dios, definitivamente. Pero no solamente en alma y esperando aquel momento, como dice Tesalonicenses también, la esperanza cristiana está de que Dios prometió un día, en la segunda venida de Cristo, de que nuestro cuerpo inerte también será levantado, nuestra alma será unida, seremos transformados y estaremos por siempre en la presencia de Dios. La esperanza cristiana, la resurrección. En ese sentido, aunque como les dije, no es que nos ponemos románticos con la muerte, nosotros podemos mirar la muerte con dignidad, porque le pertenece a Dios. Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. La muerte ha sido conquistada por el Señor Jesucristo, y los que están en Cristo, vosotros de Cristo y Cristo de Dios, entonces la muerte les pertenece también. Es un enemigo que es tiránico, pero que ha sido vencido por Cristo mismo. En el mismo Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es cierto que nosotros veremos, nos tocará ver a algunos familiares que amamos morir, pero si mueren en Cristo tenemos la esperanza que se levantarán de nuevo. Esto no es solamente un anhelo positivo, un paño de agua tibia para aliviar el dolor. Está fundamentado en la verdad de Dios. Si Cristo resucitó, los que mueren en Cristo también resucitarán. Y eso es una verdadera consolación para la muerte. De manera que a mí me pueden diagnosticar una enfermedad que me va a quitar la vida durante poco, pero resulta que si yo tengo bien presente lo que acabamos de leer de Corintios, la vida, la muerte es vuestra. No tiene por qué tiranizarte la vida. La enfermedad, el dolor, todas esas cosas, el deterioro. Dice que nosotros seremos vestidos y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Este dolor de espalda, la artritis, los huesos, los dolores de cabeza, todas esas cosas pasaron porque Dios ha prometido un cuerpo nuevo. Todo es vuestro. ¿Para qué se gloríen en los hombres? ¿Por qué nos afanamos de las cosas presentes? Perdón, eso va más adelante. ¿Por qué te afanas de la muerte, de la vida? Todo es vuestro. Todo es de Cristo y Cristo de Dios. Y obviamente nos pertenece también. Sea la vida o sea la muerte, sea lo presente. Sea lo presente. Que como hoy. ¿Cómo hago hoy? Nadie puede afrontar la vida con todos sus restos, son todos los restos y dolores que ella tiene, como lo puede hacer el cristiano. Si está bien informado, por supuesto. Hay cristianos que se comportan peor que un mundano. En el sentido cuando viene la calamidad, cuando viene la mala noticia. Hay cristianos que reflejan que no tienen confianza. Como decía un hermano, el cristiano es algo, cuando se pone así afanoso, es algo extraño de verdad. Y es inconsistente. Porque él dice que es cristiano porque confía de que Dios en Cristo se va a encargar de la eternidad de su alma cuando él se muera.
pero al mismo tiempo desconfía que el Dios que tiene ese poder y esa capacidad no lo puede sostener hoy. Una total desconfianza. A veces entrar en desesperación, en afán. No es que yo estoy negando las realidades y las necesidades presentes. Como pastores nos ha tocado, por supuesto, tener una cuota de conversación con, si no digo todos, con la gran mayoría. Y los problemas que cada uno de los hermanos le pueden presentar a uno son problemas reales. Son problemas reales. Y yo le voy a decir algo, sobre todo con el tema tan tocado hoy en día, por ejemplo, el de buscar las soluciones posibles, como de diversificar el comercio, como buscar esto, todas aquellas actividades legítimas que podamos hacer en comercio para adquirir el sustento, porque realmente algunos, como sabemos, ni para comer alcanza. En ese proceso se ha dado, entre muchos, el irse del país. Quiero decirles que no podemos juzgar como alguien que no confía en Dios a una persona que ha decidido irse del país, o que tú tienes la oportunidad, ya se fue o está pronto a irse. Debemos tener cuidado con juzgar, porque si a un hermano se le está abriendo la oportunidad y para desarrollarse en la rama que ha estudiado o que sabe, o de alguna manera va a tener un poco de aventura tratando de conseguir el sustento para la familia que tanto le cuesta aquí, eso no es no confiar en Dios. Eso no lo es. Eso no dice, bueno, los que se van son los que no confían en Dios. No, nunca hay que pensar eso. Pero le estoy explicando con respecto a esa conversación interna que cada uno de nosotros que cae en desesperación cuando no se consigue algo. Y allí es donde debemos tener cuidado. Porque sea en Venezuela, en Colombia, en Australia, en Suiza, en Suecia, hermano, tendrás problemas de la vida. Pero si usted no sabe resolverlos, eso no tiene que ver con el país donde usted vive. Eso es un problema del corazón. Me refiero con la respuesta que damos cuando estamos en una situación de crisis. Así que el poder irse si hay la oportunidad de salir del país, gloria a Dios, aproveche la oportunidad. Y el que se queda no puede estar quejándose todo el tiempo porque no se puede ir. Tiene que aprender a afrontar las dificultades en confianza con Dios. El mismo Dios soberano de Suiza es el que tiene el control de Venezuela y de su pueblo. Ya sea providencialmente llevándolo a otro país, y puede ser Dios mismo poniendo todas las cosas porque te quiero en otro país, gloria a Dios por eso, o ya sea no sales porque no sales y te quedas ahí. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En todo y por todo he sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que tenga cuidado de juzgar a alguien que se queda, pero tenga cuidado de que usted se queda y se la pasa quejumbroso, porque eso revela el quedarse o hacer lo que sea, pero no confiar en Dios revela que usted no ha entendido la profundidad de lo que Pablo está diciendo. Revela nuestra incapacidad. Sea la muerte, sea lo presente o sea lo porvenir. El futuro. El cristiano está equipado para el sufrimiento, el temor, la ansiedad. El futuro, por más allá de que, ojo, no estoy diciendo, por más allá de los ahorros, inversiones, las seguridades y todas aquellas que, si usted tiene la posibilidad, por supuesto, debe hacerlo, debe tener cuidado de que esas no son su confianza principal.
El cristiano puede mirar el futuro con confianza porque sabe que el futuro como el presente le pertenecen a Dios. Es de Dios y Él controla todo, todo. Sea la vida, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todos esos aspectos de la vida que puedan tiranizar nuestra existencia, Dios las gobierna y las controla y las utiliza, dice la Biblia, para nuestro provecho y beneficio. La muerte inclusive es usado para nuestro provecho y nuestro beneficio. Pero eso solo es posible por estar unidos a Cristo. Por la única cosa más importante que puede reposar sobre un ser que habite en este planeta Tierra, sobre cualquier hombre y sobre cualquier mujer, es que esté unido por la fe a Cristo. Lo que significa que no estar en Cristo es lo peor que le puede pasar a una persona. Tiene que preocuparse por lo presente, por lo venir, por la muerte, por el mundo. Tiene, muchas cosas por las cuales está desesperado. Tiene muchas razones para estar en ansiedad. Tiene muchas razones para no querer vivir. Porque está alejado de la mejor y mayor fuente de verdadera vida de Dios. Ha rechazado a Cristo y por lo tanto es un insensato. Un insensato. Pero que la Biblia dice que en Cristo todas estas cosas pertenecen a aquellos que lo abrazan por la fe, a aquellos que confían en Él, que han reconocido su insuficiencia delante de Dios, pero que el sacrificio perfecto de su Hijo es el perfecto sustituto para la ira de Dios y ahora Él me da perdón porque confío completamente en Él. Confío completamente en Él. Sea lo que sea, hermano, si estás en Cristo, has sido conquistado por Dios. No hay nada de que desesperar. Amén. Gracias, Señor, porque nos das esta esperanza firme. Consuela nuestra alma realmente al llamarnos a que seamos hombres y mujeres de la cruz, de la verdadera sabiduría, de buscar lo que tú has puesto a Cristo mismo como el fundamento, Señor, para la vida eterna. Y todo aquel sin discriminación que se acerque por la fe a ti a través de Cristo es recibido. Y ciertamente lo más importante, Señor, no son las bendiciones secundarias que se adquieren, Señor, por estar en Cristo. La bendición más grande, nuestra recompensa mayor es Cristo mismo, Señor, que nos ha sido dado para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por tanta generosidad y bondad. Señor, ayúdanos a ver entonces asimismo el Evangelio a través de esta adoración y de la cena que tú has impuesto que tu pueblo disfrute. En el nombre de Jesús. Amén.